Es un tema que se viene hablando hace muchísimos años a través de los diferentes gobiernos, que viene un gobierno, saca algunos subsidios, viene el otro, los vuelve a instalar y así. Bueno, la gente queda un poco mareada con todo esto. Bueno, la conclusión es que por estos días al gobierno se le hace imposible seguir manteniendo ese nivel de subsidio porque bueno, no cuenta con los recursos para afrontarlos y por lo tanto viene en los últimos meses, ya les diría que desde noviembre, octubre del año pasado, haciendo quitas de subsidio y dividiendo a los consumidores en tres tipos de categorías diferentes, ¿no? Las categorías N1, N2 y N3, en donde N1 es la categoría a la cual le sacaron los subsidios. La categoría que le sacaron los subsidios, para que el asociado nos entienda, paga prácticamente el doble del que no le sacaron el subsidio. Acá entra en juego todo el tema de las comparaciones, que a veces mucha gente compara con el vecino, que gastamos lo mismo. Bueno, hay que aprender a leer la factura. Hay un lugar en el extremo superior derecho en donde dice la categoría, dice N1, N2 o N3. Aquel que tiene N2 es el que tiene la categoría con la energía subsidiada. Va a pagar la mitad de lo que va a pagar una categoría el que tenga N1. Y después está N3, que son los de ingresos medios, en los cuales tiene subsidiado hasta 400 kilowatt. A partir del kilowatt 401, ese 1 kilowatt lo paga a precio sin subsidio. Esta quita de subsidio se fue dando en partes. Con lo cual, cuando lleguemos a este verano, que es un poco la temporada alta de consumo, con aires acondicionados sobre todo, la gente se puede encontrar con una sorpresa, que consumiendo lo mismo que el año pasado va a pagar más del doble que el año pasado. ¿Por qué? Porque no solo está en la quita de subsidio, sino que están los aumentos por inflación. Para no tener ese tipo de inconvenientes, tenemos que cuidarnos en cómo consumimos, sobre todo en la época de verano con el tema de los aire acondicionados. Esta segmentación en diferentes categorías no es algo que lo diseñe la cooperativa, es algo que en todo el país la Secretaría de Energía a nivel nacional, a través de los cruces de base de datos, va obteniendo una información que le permite asignar estas categorías, que tienen subsidio o no tienen subsidio. Pero no es algo que lo decida la cooperativa. Nosotros tenemos la obligación de aplicar el listado tal cual viene de la nación. Lo que yo quiero dejar en claro es que puede haber personas que un mes con el mismo consumo paguen 20.000 pesos y al otro mes con el mismo consumo paguen 40.000. ¿Por qué? Porque el gobierno los saca de una categoría y los pone en la otra. Eso después, para un usuario que a su criterio, por sus recursos, por el nivel de sus recursos, considera que es injusto que lo saquen de la categoría que tiene subsidio, tiene la posibilidad de hacer la gestión para que se lo vuelvan a dar al subsidio. Y eso se hace a través de Mi Argentina, es decir, en www.argentina.gov.ar/subsidios, o si no, puede acercarse a la oficina de ANSES más cercana solicitando turno y también gestionarlo ahí. Hay una serie de requisitos que al momento de gestionarlo el usuario tiene que contar con esa información al lado para poder cargarla. Entonces, a modo de resumen, la cooperativa no administra ni decide a quién se le da el subsidio y a quién no. Es un listado que viene todos los meses de la nación y que va variando. Punto número 2, respecto al verano pasado, que es donde más se consume, con respecto a este verano, va a haber un incremento notable, sobre todo en ese 30-35% que están en la N1, a los cuales le sacaron el subsidio prácticamente por completo. Y lo otro que también vamos a tratar de circularizar en los próximos meses, antes de que llegue el verano, son los consumos de los diferentes electrodomésticos que hay en un domicilio. Charlando con usuarios, nos manifiestan que bueno, no, pero si apago todas las luces de noche, en realidad hay 3 o 4 artefactos en un domicilio que son los que verdaderamente mueven el amperímetro. Los demás, lamparitas y demás, sobre todo ahora con el LED, no es lo que va a hacer la diferencia.
La diferencia está en los aire acondicionados, la diferencia está en elementos que tienen resistencia, en heladeras con freezer, en otro tipo de electrodomésticos y no así en una lamparita que dejemos prendida por más que quede toda la noche, no está ahí el consumo. Entonces, bueno, dejar bien en claro que la cooperativa no administra este listado, no administra a quién se le da un subsidio y a quién no. Es un listado que viene desde la Nación, que viene todos los meses, que hay meses gente tiene una categoría y al otro mes, por diferentes cruces de base de datos y demás, análisis que harán, sale de esa categoría y pasa a otra categoría que no tiene el subsidio. Entonces, para estar prevenido de esta situación en el verano, que es donde suelen venir facturas más abultadas, hay que tratar de siempre prestarle atención a la factura, vértice superior derecho, si dice N1, N2, N3, si dice N1, prácticamente ha perdido el 100% de los subsidios de la energía. Si dice N2, tiene el subsidio de la energía, o sea, paga la mitad de lo que paga un N1, y si dice N3, tiene el subsidio hasta 400 kW. De 400 kW en adelante, lo que exceda lo va a pagar sin subsidio.